Bueno, ya decías, Armando, imaginemos un nuevo futuro. En esa comunicación previa pues hablaba de esas tres grandes dimensiones, o esas tres dimensiones de la realidad: la naturaleza, lo divino, lo humano. Reconciliado con la naturaleza, decíamos, para toda la humanidad, abierto a lo luminoso, a lo divino. Creo, honestamente, que no es un mal plan, no es un mal plan, porque apela a esa realidad trina, ¿no? También otra cosa que le agradezco mucho al taller de espiritualidad de Armando es que me anime a seguir alternando en mis charlas ese doble lenguaje, ¿no? Discursivo y poético, ¿no? Esperando que ambos, juntos y revueltos, fortalezcan la exposición. Y ahora una primera declaración de principios. Lo menos mío que tengo. Mi poesía es tan poco original. Nada hay en ella mío, o al menos enteramente mío. Es un fruto inmerecido de mi realidad, ligada a las personas que comparten mis afanes y caminos, a la naturaleza que me regala su belleza sin condiciones, a la cultura que me mejora poniéndome, eso sí, alguna condición, a Dios, el sí incondicional que me llama a ser. Mi poesía es, no me engaño, lo menos mío que tengo. Bueno, y ahora permitidme entrar, pues, sin más preámbulos, al tema, ¿no?, de la charla. Hablar de futuro siempre es arriesgado, y más ahora que vivimos en tiempos de extremada incertidumbre. Tiempos que diríamos de desastre, tal cual, ¿no? Y que no van a desaparecer fácilmente, salvo que hagamos un enorme esfuerzo personal y colectivo y para superarlos, y también que tengamos un poquito de suerte, que parece que últimamente nos ha abandonado un poco la suerte, ¿no?, como sociedad. Unos tiempos que, contra toda racionalidad, también son de polarizaciones, de condenas viscerales, de sálvese quien pueda, ya sea que hablemos de la desigualdad que ha traído la pandemia, del negacionismo, del priorizar mi identidad, mi país, mi empresa. Y no parece tanto verdad que sean tiempos de acercamiento, de empatía, de situar el bien común en el centro de la vida social. Aunque también un poquito de todo esto sí se está desarrollando, aunque quede fuera de las pantallas mediáticas y políticas. Es lo que hay, yo no me engaño, a menos no me engaño del todo, ¿no? Pero sé que también podemos manejar este tiempo en positivo, en un optimismo, digamos, de bajas expectativas, de expectativas concretitas, manejables a escala más personal o más local. Sí que creo que es necesario que como sociedad pidamos cuentas por cada palabra vana que escuchamos, por cada palabra falsa, por cada palabra que no salga de la reflexión y del silencio. Pedir cuentas cada vez que alguien se desdice o dice lo contrario de lo que dijo antes, no por un saludable cambio de opinión, sino por pura hipocresía o por ventajismos inmorales. También por cada frase de optimismo o pesimismo bobo o manipulador. Porque es necesario, creo, atajar esas expectativas que se transmiten exponencialmente, todas esas noticias virales, la propagación en un tiempo cero y en un espacio infinito de cada imagen, de cada forma, de cada frase
muchas de las cuales son muy tóxicas para todos y para la sociedad. También para este virus inmaterial necesitamos imperiosamente una vacuna si no queremos enfermar a la sociedad y condenarla a las UCIs de la pobreza material y espiritual. De la existencia. La primera pregunta, el asombro, la desmesura del destierro, el éxodo, interrogaciones más profundas que lo más profundo de nosotros mismos, querencia por aquello que está siempre más allá del último confín, interpelarse, por el pasado que no puede ser otra cosa que pasado, por el futuro que nunca será otra cosa que futuro, aventurarse por un presente radical que no calma el dolor de la cesura. ¿Qué sucede con nuestra imaginación acerca del futuro? Pues que en general es una imaginación impostada, raptada en gran medida por la política y por la ciencia ficción. Y pocas veces nos vienen futuros deseables, futuros definidos por el apoyo mutuo, por la convivencia, por la ética, por los valores compartidos. El futuro, tratado como un producto más, se vende cuanto más oscuro sea. Ciencia y política ficción crean incesantemente escenarios apocalípticos, distópicos, ¿no? Sustentados muy a menudo por maniobras perversas, con nuevas tecnologías como protagonistas y con un sesgo inquietante hacia la manipulación emocional e identitaria, hacia los poderes violentos, hacia la mentira como constructo social. Las dificultades extremas para construir cualquier posibilidad de diálogo entre diferentes sensibilidades. Y ello con el efecto demoledor de su validación generalizada como un futuro crisis, o casi mejor, como un futuro colapso sistémico, colapso institucional, económico. Imaginarse el futuro es una herramienta muy poderosa para el activismo ciudadano, porque define lo que las personas nos planteamos como posible, como deseable, ¿no? Imaginarse el futuro prepara nuestras fes para afrontar nuestros peligros. En mi casa aún se alzarán indultadas las palabras primeras, culpables de imaginario suicidio. Siempre un lugar, ni desertor ni fugitivo, mudado en polvo y huella para dejarse ver por los caminos. En mi casa aún se escucharán esos silencios que persistentemente vuelven, ardientes, lúcidos y a veces excesivos. Siempre un lugar, espacio instante, hueco abismo, donde seguir amasando pan contra el hartazgo del olvido, con tahoneros dejándose la piel, jugándose el destino en el horno voraz donde se doran las fes y los peligros. En mi casa hay 2 letreros. Uno dice hogar, el otro sacrificio. El objetivo de esta charla es un intento, espero que más fundamentado que desesperado, de imaginar como primer paso para ir construyendo y que el futuro no nos pille desprevenidos, que pueda representar un cierto horizonte de sentido, una referencia, obviamente con todos los grados de incertidumbre que tales reflexiones conllevan, ¿no? Utilizando herramientas culturales que lo puedan hacer posible. Aquí entiendo la cultura como el espíritu de las sociedades. Una cosa me gustaría dejar claro, a modo de primera tesis.
En este futuro a imaginar no existe nada parecido a esencias inamovibles, espirituales o culturales, monolíticas, que no se puedan contaminar, que no se puedan perder. Porque espíritu y cultura siempre han sido dinámicos, vivos, cambiantes, transformadores. Y alimentan un permanente contacto entre personas, entre comunidades, entre imaginarios, entre creencias, lo que define en suma lo que somos, cómo nos sentimos, nuestros valores, cómo entendemos y explicamos el mundo, ese aire de familia que nos define y que pese a todo lo que nos empeñamos en no verlo, en no aceptarlo, en que no nos potencie, nos mantiene cerca y nos conecta. ¿Cómo nos parecemos en la forma de querer distinguirnos? ¿Cómo nos parecemos en la forma de querer distinguirnos? Los altos de los bajos, los gordos de los flacos, los cultos de los legos, los escépticos de los crédulos, los de pueblo de los de barrio, los soñadores de los pragmáticos, los fulano parlantes de los mengano hablantes y los orto reflexivos de los alter pensantes. Luchamos por una identidad propia y por mucho que lo intentamos, más nos parecemos unas personas a otras. Ya seamos altas, bajas, gordas o flacas, cultas, legas, escépticas o crédulas, de pueblo, de barrio, soñadoras o pragmáticas. Lo digamos en fulanés, en menganés, pensemos orto o alter. Somos como gotas de lluvia, como rachas de viento, como copos de nieve en la ventisca, pero nos malgastamos luchando todos contra todos para sentirnos ilusoriamente excepcionales, agresivamente únicos. Un segundo a priori de esta charla sería la afirmación de que somos seres en relación. Y en esas relaciones buscamos la armonía, el conocimiento, la felicidad, nos definimos. Bueno, como ya tuve ocasión de comentar en este mismo lugar hace poco más de un año. Este escenario relacional, cultural, espiritual, ha de ser la base sobre la que se sustente ese futuro habitable tras la pandemia. Para ello debemos dotarnos de un relato que señale ese futuro. Y dentro de ese relato, el de unas utopías posibles para ese tan debatido día de después. Ese día que yo veo como el del diálogo pendiente, urgente. Diálogo pendiente y urgente entre ciencia, política, sociedad y espiritualidad, siendo muy conscientes de los obstáculos a los que debemos enfrentarnos. Diferentes lenguajes, diferentes tiempos en cada ámbito. La ciencia requiere plazos largos. La política se mueve en corto, en función de limitaciones temporales de sus mandatos. Los ciudadanos reclaman respuestas urgentes a sus circunstancias y percepciones concretas. La espiritualidad nos habla de trascender y reclama siempre ir un poco más allá de nosotros mismos. Un relato del que sabemos muchas cosas y desde hace mucho tiempo, pero en el que tal conocimiento hay que empezar a aplicarlo ya. Somos una sociedad muy buena diagnosticando, pero flojita en cuanto a aplicar lo que de esos diagnósticos se derivan. Lo supe todo, lo supe. No hizo falta una revelación ni apelar a un recuerdo de repente vívido. Lo supe en cuanto las nubes se deshicieron y el azul apuntó directo a mis pupilas. Lo supe, como se sabe lo que no es obvio, pero se impone como silencio al más estruendoso de los gritos. Lo supe y en el mundo ningún leve vuelo animó lejanas tormentas. Lo supe y nadie notó ese latido que no fue, ese pensamiento que murió de luz. Lo supe, ni antes ni después, ni dentro ni fuera, lo supe, todo.
pero basta hojear un diario, ver la televisión, escuchar la radio, cualquier conversación, para detectar esa sensación de desánimo, de crisis de valores, de sentido último de nuestras vidas, de haber bajado los brazos ante tantas cosas, en haber renunciado como sociedad a luchar por alcanzar niveles de educación que nos acerquen al objetivo de ser una sociedad adulta crítica, madura. Sin educación no hay pensamiento complejo. Y las simplezas nos alejan de valores como la creatividad, la diversidad, la justicia o la solidaridad. Es básico no caer en pesimismos derrotistas que a nada conducen y tanto daño hacen. Tampoco en optimismos voluntaristas que adormecen las conciencias y el buen juicio. Propongo a modo de cambio, de perspectiva, de dirección, un cambio hacia una sociedad que definimos ya como una sociedad de los cuidados. Y aquí resuena la voz de mi amiga Pepa Torres, que también ha participado en este lugar y en este taller. Cuidados a los más vulnerables, a la propia naturaleza, a nosotras y nosotros mismos. Una sociedad como esta, crecientemente globalizada, que ponga los cuidados en el centro para poder responder a nuestro favor los muchísimos cambios que vienen. Abalizar senderos en la noche. Abalizar senderos en la noche es lo que las personas hacemos para sacar fuerzas de flaqueza. Despejar el camino para otros, mostrárselo en las condiciones adversas que la oscuridad y la extrañeza siempre imponen. Buscar encuentros ahí donde nos coloque la necesidad o el azar. Iluminar a quienes nos acompañan, no como lámpara para lucir o relumbrar, sino como vela encendida. Abalizar senderos en la noche es la forma que la humanidad se enfrenta a lo inédito y a lo oscuro. La luz es la esencia de lo que somos. Nos queremos porque nos vemos. La mirada como sentimiento universal, compartido, desde corazones colmos de fraternidad. Abalizar senderos en la noche no se enmarca en la lucha por la supervivencia, sino en la necesidad básica de cuidarnos, de mejorar. Para no moverme exclusivamente en abstracciones, voy a fijarme en concreto en 4 grandes retos de vital importancia que creo que tenemos que afrontar personal y colectivamente para ir pergeñando ese futuro, para ir imaginando ese futuro. El primero sería el de las tecnologías. Las infotecnologías o las biotecnologías. El segundo sería el de las migraciones, espacio primordial para combatir la desigualdad. El tercer elemento sería el del cambio climático y la explotación crecientemente insostenible del planeta. Y el cuarto sería esa debilidad creciente de la democracia como sistema político atractivo y la irrupción de autoritarismos de todo cuño. Si vemos ese primer reto, empezando por las tecnologías, lo primero de todo sería sacarlas de ese discurso maniqueo y falso. O son buenísimas, imposible imaginarse un mundo sin ellas, y si lo es, sería peor, y nos van a sacar, como siempre, de todos los problemas. O son malísimas y representan un riesgo inasumible, marcado ahora por el icono del reto de la inteligencia artificial. Esos algoritmos, esos programas crecientemente complejos, incomprensibles, inmanejables, que tarde o temprano se van a aplicar o independientemente
del ser humano como lo entendemos o arriesgadamente. Pero tenemos la sospecha de que puede ser contra el ser humano. También podemos hablar de esas otras tecnologías para un futuro poshumano del que hablan, ¿no? Esa vigilancia social, ese monitoreo personal permanente. Yo creo que todo eso es importante, pero evidentemente yo creo que nos llevaría a otra conferencia o a un tiempo que no tenemos, ¿no? Lo que a mí me gustaría aquí resaltar, hablando de tecnologías, es que el grado de riesgo que comporta su implantación acelerada. Y hablo de sistematizar evaluaciones independientes de distintas disciplinas con las que valorar cualquier tecnología o servicio a diseñar, a desarrollar o a implantar, para medir su impacto, sus múltiples impactos éticos, legales, sociales, económicos, su propia calidad o su propia robustez o su comportamiento en casos extremos o de estrés, ¿no? No es un reto pequeño en una sociedad tan hipertecnológica como la que vivimos, ¿no? Y que en la digitalización y en la transición energética, dos conceptos tecnológicos, están poniendo nuestros gobernantes los dos pilares básicos para la actual reconstrucción, ¿no? Para la actual renovación. El problema siempre seremos nosotros. El problema siempre seremos nosotros. La inteligencia artificial asusta y fascina. Algoritmos y metadatos adelantan el nuevo horizonte de los misterios, las claves últimas para desentrañar el enigma humano. Las preguntas surgen y la duda nos ofusca. ¿Llegarán a ser más listos que nosotros? ¿Más fuertes? ¿Mejor preparados para sobrevivir? Pero estas son preguntas estúpidas y egoístas. Confunden nuestra capacidad de comprensión. El reto es muy distinto. El futuro señala otro temor. ¿Tendrá un lugar la ética en sus inevitables dilemas? ¿Facilitarán los cambios exigidos, necesarios? Sin duda nos transformarán, pero ¿nos harán mejores o peores? El peligro no es que descontroladas esas inteligencias de fría desmesura se alcen reivindicativas contra los humanos y nos bajen a golpe de datos de la cúspide social. El abismo se abrirá ante nuestros pies justo por lo contrario. Debemos temerlas porque lo más probable es que obedezcan, disciplinadas y perfectas, a su amo y señor. El problema siempre seremos nosotros. El segundo reto que planteaba es el de las migraciones. Un fenómeno global, íntimamente relacionado e indistinguible de la pobreza, de la injusticia, de la desigualdad, de la lucha por la dignidad, que está condicionando políticas y poniendo a prueba la solidez ética de las personas, de las instituciones, la fortaleza de la solidaridad social en muchos países, en el nuestro, empezando por él. Y este es un buen momento para empezar a intentar entenderlas, porque si no entendemos las migraciones, no entenderemos el futuro. Y entenderlas no como movimientos de un afuera carente a un adentro opulento, sino como un proceso histórico, natural, universal, que confluya en un punto intermedio, en un lugar de encuentro que nos englobe a todos. Ese ha sido el proceso. Es urgente cambiar el relato predominante en la política y en los medios de comunicación, porque migrar simplemente hace posible la civilización.
es necesario, ha dado forma y desarrollado las sociedades y culturas más exitosas. Es un movimiento vivo, vivificador. Es el dinamismo que definirá ese futuro que estamos imaginando. Migrante que sueñas. Migrante que sueñas, ignotos senderos, peregrino hacia el sagrado santuario del poder vivir. La senda se te ofrece intacta, el mundo virgen, el refugio y la comida por procurar. Avanzas desarmado, duro y atento. Cada paso tiene un sentido de búsqueda, cada huella un encuentro. Nos hiciste como somos, nos enseñas cómo seremos, siempre has creado humanidad. Sigues confiando a la suerte tu mundo convertido en casino. Cruz pierdes la vida, cara naces de nuevo. Si no tienes moneda, gana la banca. La felicidad te grita, te espera, te impulsa. Mantienes un diálogo donde la existencia te da respuestas que la moral apenas intuye. Eres espacio de creación, visión, belleza y profecía. Migrante, que siempre acabas donde nunca estuviste. Peregrino que vas y rara vez vuelves. En cuanto al cambio climático, ese cambio catastrófico de un planeta que presenta síntomas bastante evidentes de que no va a poder seguir soportándonos mucho tiempo si no hacemos algo, realmente está adquiriendo un nivel alto, un nivel importante de consenso, aunque es verdad que todavía hay importantes polos de poder que lo banalizan en su propio interés. Bueno, eventos catastróficos como la misma pandemia o procesos atmosféricos extremos que sufrimos de forma creciente nos enfrentan a una realidad, que ya está aquí. Es un debate suficientemente conocido y solo me gustaría recalcar un par de cosas. Lo primero es que creo que no se puede plantear como una cuestión de moral y responsabilidad individual. Yo creo que es un error, porque la conciencia individual no debe ser el campo de batalla de un problema global que requiere de acción colectiva y política. Y la otra cosa es el fracaso al que nos puede llevar la utilización exclusiva y abusiva de una narrativa de los datos, ciertamente escalofriantes, en vez de echar mano de una narrativa que parta de lo que necesitamos para estar mejor, más equilibrados, más sanos, en una naturaleza en armonía con los seres vivos que alberga, no brutalmente esquilmada, una narrativa de cómo salir de una ya muy grave crisis climática que amenaza también, sobre todo, a la humanidad. Esta es, a mi juicio, mucho más poderosa. Esta narrativa es mucho más poderosa que la de los datos científicos y la fría objetividad. Y esto último no es solo aplicable a esto, cualquiera de los 4 grandes retos planteados. Pero no me malinterpretéis. Los datos son imprescindibles para construir conocimiento. Pero fallan o no son suficientes cuando de lo que se trata es de comunicar ese conocimiento a una sociedad no experta. Solo yo. La flor está mejor sin mí. El río me escupe indiferente sus aguas más límpidas. Nada en la naturaleza me necesita. Soy su fruto, su verdugo, su presa. Me creí indestructible y al pasar la mano por el fuego que empecé, solo yo me quemo. La fuente volverá a manar, la flor renacerá en la primavera, pero solo yo me moriré de sed, solo yo. En cuanto a lo que hablábamos de la ofensiva contra la democracia, pues podemos detectar estrategias bien perfiladas para el conflicto y la tensión permanente.
un conflicto y una tensión que agudice diferencias, que exacerbe a las minorías, que enfrente a progresistas y conservadores, a nacionales contra inmigrantes, a mujeres contra hombres, a lo urbano contra lo rural, a los jóvenes contra los mayores, a los de acá contra los de un poco más allá, etcétera, etcétera. Esto nos lleva hacia una polarización que estimula los prejuicios y el odio entre quienes piensan de forma diferente y hace que nos situemos en nuestros rincones ideológicos, esos rincones de siempre, y solo salgamos de ellos para golpear. Una estrategia que hace uso reiterado, sistemático, grosero de la mentira, con el resultado terrible de que nadie se crea nada, o que cada uno crea lo que quiere creerse, la verdad, la de los míos. Los medios de comunicación no han sido tampoco capaces de responder a este masivo ataque a la verdad. Y ya no importará que los periodistas sean libres o no, honestos o no, si nadie los cree. Lo que ocurre en Estados Unidos es un ejemplo grave, impactante, con repercusiones a gran escala, pero no es el único. También aquí en España, en la Unión Europea, en Gran Bretaña, en Rusia, en China. Preguntarnos cómo reaccionar a este ataque sistemático a la democracia como ciudadanos nos llevaría lejos de los objetivos de esta charla. Pero apuntaré que creo importante hacernos una idea lo más consensuada posible sobre la sociedad que queremos construir, ya que, como se ha dicho alguna vez, si eso no lo hacen los ciudadanos, lo harán los demagogos. Y un detalle más, que creo tiene su importancia. No importa lo incomprensible que nos pueda parecer que haya conciudadanos que compren acríticamente estas estrategias de acoso y derribo de la democracia, ¿no?, del sistema democrático. Nuestra respuesta ha de ser, sin duda, clara y contundente en su defensa, pero nunca desde el desprecio o de una supuesta superioridad moral a quienes lo hacen, no ya porque este tipo de juicios puedan ser injustos, sino porque esa falta de empatía es una torpeza que solo sirve para reforzar y justificar tales posiciones. Las dos Américas van por aquí, ¿no? La democracia siempre se ha construido desde la fortaleza de nuestra fragilidad, con el convencimiento de que si queremos que su tejido no se rompa, hemos de afianzar y cuidar justo sus nudos más débiles. ¿Todo habrá sido en vano? ¿Renunciaremos sin más a esas minúsculas semillas que quedaron enterradas en este tiempo vacío y de pérdida? ¿Volveremos a lo de antes sin tener nada que añadir? ¿Seguiremos asistiendo al festín de los mediocres sin percatarnos de que somos nosotros su comida? Nada madurará, todo habrá sido en vano. Los más listos, profetas del déjà vu, dirán que lo sabía cualquiera, que el sistema terminaría acallando a los rebeldes e insumisos y el insulto y el grito destemplado a la reflexión y a la calma. Dirán que el poder nunca cambia realmente de manos y se harán burlas educadas de los profetas que surgirán, de los mártires que serán y de los poetas enmudecidos. Nos dirán que lo que ha de venir será lo irremediable. Ridiculizarán el buenismo, justificando entonces la catástrofe de que solo el malismo puede triunfar. Las calamidades anestesiarán a los supervivientes y la sociedad dará un salto de gigante hacia lo mismo, que ahora se llamará el único otro sitio de siempre. La distopía es una previsión obvia, clara, apabullante. En sus lomos cabalgan los pensadores de éxito, los del ya lo dije y espero equivocarme, los modernos trileros de los datos y de las redes sociales, tan pagados de sí mismo que olvidan lo más obvio, que la utopía sí tiene vigencia cuando nosotros se la damos. Ellos son incapaces de verlo porque esta revolución necesaria son muchas e invisibles. Evolución de la conciencia, desarrollo espiritual, resiliencia, confianza en un misterio eternamente enamorado de lo efímero, no rendirse al sinsentido y a la falta de ética,
activar la fortaleza interior que nos religa a nuestros iguales, a lo sagrado, al cosmos, a la vida. Y de nuevo seremos los mismos tenaces humanos, tan nimios e insignificantes como colosales, los que contengamos sin prisa, sin pausa, sin ruido, a veces sin ganas y las más sin discurso, cualquier futuro distópico planificado, autocumplido. No será fácil ni pronto, pero nuestro destino no tiene que estar cubierto de sangre, ni surgir del control, ni del miedo, ni depender de la inteligencia artificial ni del enésimo G o de los datos masivos y sus inferencias. Lo que venga se hará real a través de prácticas cotidianas. Inteligencia emocional y compartida, solidaridad, razonamiento, diálogo, intuición, plenitud, empatía. De la convicción soñada, trabajada, de pertenecer a una misma familia, del empeño de dar vigencia a la utopía solo con nuestras carencias asumidas y la fortaleza de nuestra más pura fragilidad. Debido a la escala de estos 4 hiperobjetos, las opciones individuales marcan, parece escasa diferencia, aunque sí pueden sostener colectivamente la denuncia contra un sistema socioeconómico que parece estar llegando a sus límites y que no tiene respuestas adecuadas a temas como ese exacerbamiento de las desigualdades o la polarización de las sociedades o la lucha contra el cambio climático, y que está comprometiendo, si no arrasando, la posibilidad de grados de bienestar globales en un futuro que seguimos complicando exponencialmente hasta niveles absurdos. Buscar soluciones para estos 4 retos se convierte en un trabajo del día a día, individual y colectivo. Por un sistema más pausado, menos agresivo, menos desigual en lo socioeconómico, en las relaciones de género, menos depredador, dotado de algunas lógicas que nos lleven a ciertos decrecimientos en muchos contextos, que nos enfoque hacia las cosas que nos apaciguan, que nos hacen felices, que suelen ser sencillas, que no fáciles. Estar bien en familia, con los amigos, en la naturaleza. Disponer de no tantos bienes, pero poder disfrutarlos. Un sistema vital con más y mejores relaciones personales, y no solo virtuales. Algo de todo esto lo hemos percibido en estos últimos tiempos de miedo, de incertidumbre, de limitación. Hemos percibido lo valioso de las cosas sencillas. Y esto es importante. He olvidado la belleza en los colores de la tarde, la mano que sostiene a un enfermo, la dulzura de las madres pobres, la risa de los niños de la calle, la fuerza de las viejas luchadoras. He olvidado la esperanza en los ojos de la buena gente, el brote verde en el árbol incendiado, la música después de la tragedia, la palabra del hombre de pocas palabras, la lucidez de lo sencillo. He olvidado lo feliz que me sentí cuando te serví de ayuda, cuando desaprendí tanta experiencia sin sentido, tanto conocimiento sin ternura, cuando desenmascaré a ese humanismo impostor que no nos trata de igual a igual, ni comparte nuestro camino. He olvidado los finales felices, perdonarme a mí mismo, beber agua del grifo, reírme de lo poco que sé, de lo mucho que me impongo, luchar contra los elementos, no verter la sangre de los inocentes, ni olvidar lo sano que es hacer, a veces, el ridículo. Y ese tiempo nos ha dejado a todos, independientemente del espacio geográfico, social o económico que ocupamos, un poderoso sentimiento. Uno de esos pensamientos que pueden producir cambios profundamente transformadores. Hemos caído en la cuenta de que el mundo puede cambiar casi por completo en muy poco tiempo. Lo hizo, brutal, radicalmente. Un diminuto ser sacó a la gente de las calles, de las ciudades, vació las fábricas, las oficinas, rompió hábitos, creó nuevos, hizo cotidiano la más rara excepcionalidad. No es verdad, pues lo que se nos ha venido diciendo machaconamente, que nada puede cambiar, que la complejidad blinda los grandes problemas, que el sistema es el que es y que los cambios, si son posibles, son insignificantes.
porque hemos visto que todo puede cambiar y de repente. Ese es el mensaje que tenemos que quedarnos como ciudadanos. En tiempos de complejidad inabarcable, tal vez simplificar es hacer una revolución. Buscar entre nuestras propias experiencias y valores en lo que somos, sin tanta capacitación forzada, ni tanto adorno, ni necesidad creada desde fuera. Nunca estaremos completos ni seremos perfectos. Y añadiría, ni falta que hace. ¿Acaso en el cosmos? ¿Acaso en el cosmos hay algo que nazca completo, perfecto? Porque algo que nace inmóvil, inmutable, nace ya muerto. Por eso el auténtico encuentro está siempre en camino y el cambio guarda en sus huellas lo eterno. La realidad es el sustento del infinito, la armonía entre novedad y empeño. Ahora me voy a fijar en una palabra de moda: resiliencia, resistir. La resiliencia, en su definición más académica, es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía, ¿no?, hasta ese momento. En todos estos meses de limitaciones, de aislamiento, hemos descubierto, como si fuera posible otra cosa, que somos una caja de sorpresas. En un contexto nuevo, opresivo, desconcertante y para muchos dolorosísimo, nos hemos encontrado también con facetas, habilidades, aficiones que eran nuevas en positivo, en nosotros y en nuestro entorno cercano. Hemos visto muchas personas compasivas. Hemos experimentado que las tecnologías también pueden serlo cuando su objetivo es ponerse a favor del bien común, a favor de la gente. Todo ello nos habla de vínculos a fortalecer para transitar hacia un futuro que a veces asusta, pero en el que cuidarnos unos a otros y resistir serán nuestras mejores tareas. Pandemia. Me aíslo porque te quiero, porque me importas más que yo mismo. El ser más social en su madriguera por cariño. ¿Quién dijo que la solidaridad es una palabra vacía? Y sí, claro que hay villanos infectando todo lo que tocan, y es necesario aislarlos doblemente. No más publicidad a esa minoría ruidosa, débil y exasperada. La inmensa mayoría, héroes anónimos, tranquilos, descubriendo el cara a cara del teléfono, de los balcones, de los WhatsApp, de las videoreuniones. El cara a cara, que es lo más opuesto al reenvío, a la noticia falsa, interesada, ideologizada desde lo peor. Qué bellos pueden ser los abrazos virtuales, lograr sentir el afecto en el más duro confinamiento. No te toco para no herirte, pero te acaricio en la distancia cero de la separación física. ¿Lo entiendes? Cuando el viento dé la vuelta, con qué ganas nos besaremos, nos colgaremos del cuello de los seres queridos. Socializaremos en las casas, las terrazas, los conciertos y los teatros. Pasearemos por las calles y exigiremos mejores caminos. Llegará pronto el momento en que visitaremos juntos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a la gente que más nos necesite. Aislarse, pero sin olvidar que los vulnerables de siempre ahora son aún más vulnerables, que los pobres aún son más pobres, que los transeúntes no tienen dónde confinarse. Ahora es el momento de protegernos unos a otros, de mantener distancias físicas pero no emocionales, de sentirse tan cerca como los labios en un beso o los dedos en una caricia, a distancia pero nunca del corazón. Mañana necesitaremos volver a cuidarnos cara a cara, mano a mano, cuerpo a cuerpo, porque eso será lo que nos proteja de la miseria y del sufrimiento, lo que nos defienda de la estupidez y de la barbarie, lo que nos libre de la angustia y del miedo. Resistir. Resistir porque, aunque cansados, nos hemos descubierto más fuertes de lo que creíamos. Resistir porque nos ha golpeado terriblemente la vida, pero aquí estamos. Y en tiempos de crisis y carencias, resistir
es la forma de regenerarse, de desarrollar, de evolucionar, de quizá dar un paso atrás para impulsarse dos. Nos hemos sentido ligados, o mejor, religados. No es otro que el origen de la palabra religión, tan maltratada por la modernidad. Cuando más aislados estábamos, religados a cosas que habíamos abandonado o dejadas muy en segundo término, hemos caído en la cuenta de que sencillamente somos, y en ese somos está definido todo lo que vemos, todo lo que intuimos, todo lo que sabemos de nosotros por las ciencias y las humanidades. Pero también ese algo más que está oculto, que está velado, pero que nos sustenta y da sentido cuando tantas cosas se desmoronan y pierden ese sentido a nuestro alrededor. Porque somos seres integrados, no separados de nuestra materialidad ni de nuestro espíritu. Somos cultura, que no solo es el espíritu de las sociedades, sino también su materia, cultura escrita, audiovisual, sentida. Somos porque estamos en la vida y vivir es nuestra forma de ser. La vida que es origen y destino de la realidad. La vida que siempre depende de la esperanza. Una esperanza que es radical, porque nunca reside en las ramas más altas, sino en la raíz. Hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí. Ambiciones de plata, condición de pedernal. Una rareza de lógica descuidada. Seres de agua, aunque nunca fuimos nube ni mar. Hemos llegado hasta aquí, una humanidad, dos sueños, uno ardiente, otro glacial, hastiados de las hazañas, sometidos a apariencias reales, a verdades de ficción. Hemos llegado hasta aquí, huellas de tiempo pasados, biografías desgastadas al sol, profetas de frágil coraje, sabios de corto talento, compasivos de escaso corazón. Aún así hemos llegado hasta aquí, ramas endebles de un árbol enraizado en tierra fértil de promisión. Y por eso somos ahora y siempre la resistencia más de lo que creemos de nosotros mismos, más de lo que podemos llegar a conocer. Un más que nos define como seres humanos, un más que no acaba en la inteligencia, ni en la consciencia, ni en cualquier fe, sino que descansa en el fundamento esencial, en eso que gente que le llama energía, cosmos, nada, amor, dicen otros, y otros decimos Dios. Ese más que se expresa sin palabras, pero que aflora en la intuición, o en la gracia, o en el don, según un lenguaje más o menos secular o religioso, ese más con el que poder construir comunidad, sociedad, que fluye hacia una afuera que nos trasciende y desde una adentro que nos sustenta e impulsa. Una afuera y una adentro en armonía con la realidad. Esa misma realidad a la que pertenecen las grandes preguntas, los grandes paradigmas, las religiones, el humanismo, al que pertenecen también esos 4 grandes retos antes expuestos y que hemos prestado una atención especial. Permitid que me quede un momento en esa palabra, atención, prestar atención, mantenerla, suscitarla. No se puede vivir plenamente sin estar presente, atento a la realidad, a la vida. La atención tan importante, pero tan hostigada desde la parte más monetarista, oscura y peligrosa de las redes sociales y del mundo digital. La realidad danza. La realidad danza en eterno y sutil movimiento. Bucle creador donde lo humano, lo divino y la materia fluyen en hondura y belleza, recreándose, gustándose, seduciéndose. Belleza y verdad en esencia y vocación de pureza, fuente inagotable de vida, armonía para expresar lo inefable, lo velado, de la presencia el misterio, de la atención el regalo, ese amor que intuimos pleno y confundimos a veces con totalidad o vacío, mientras balbucientes, débiles, valientes, porfiamos al son de la danza trina de la realidad. Este afuera adentro tan profundamente espiritual y por tanto tan humano, que podemos vincular a futuros deseables si está vinculado a nuestro ser más íntimo a la vez que a nuestro ser más universal. El misterio, ahora, también ahora como siempre, vínculo con el futuro, un futuro del casi ya
un futuro por hacer, infinito, que significa no acabado, y que se recorrerá paso a paso, huella a huella, relación a relación. Un futuro en el que cuidemos nuestra casa común, nos cuidemos mejor unos a otros, para ser más y más profundamente humanos, hombres y mujeres más plenos, con menos parafernalia, pero de más calidad. Una espiritualidad que, como diría mi admirado Raymond Panikkar, no aspira a conquistar la tierra o el cielo, sino a alcanzar la plenitud del ser humano. Una espiritualidad encarnada en carne viva, porque ve en la humanidad lo divino. Llueve Dios y me empapa. Sudo hombre. Empiezo otra vez. Llueve Dios y me empapa. Sudo hombre y riego el misterio. Soy espíritu en carne viva, soy materia sagrada. No hay Dios sin ser humano. No hay ser humano sin Dios. Imaginemos pues nuestro futuro. Ese es nuestro objetivo ahora, a 9 de febrero de este año 2021, sobre el que asentarnos. Necesitamos asentarnos en él en confianza, más allá de una tercera o de una cuarta ola de una pandemia que lo ha puesto todo patas arriba, que nos ha sacado de nuestras casillas, que nos ha descentrado. Y esto no es del todo malo. Nos hemos visto desalojados de nuestro círculo de confort como personas y como sociedad. Vale, nos han puesto ahí, ha sido muy duro, pero tenemos que utilizarlo, trabajar activamente en el diseño de ese futuro incierto, pero no fatalmente escrito, solo en términos terribles. Esta puede ser nuestra gran tarea, la tarea que podemos proponernos hoy, pertenecer a la vida, y por eso somos la resistencia y tenemos que ir con todo. Muerde, que el fruto se marchita en el paraíso y el dolor es una boca ansiosa disfrazada de silencio. Muerde en mi poema de ojos oscuros, en el pescuezo de la gárgola inhumana y melancólica. Muerde y no busques la cueva de los sueños para recomponerte. Date prisa, la última sesión ha empezado ya y no te dejarán entrar. Muerde, te va la vida si no pruebas el veneno del camino, si no sacas el lobo interior y vagas con él por las sombras. Muerde, sí, muerde humano, muerde hambriento, muerde con todas las ganas, que sangren las estrellas tristes, que los pechos se abran, que la locura te toque y te alivie. Ha sido, pues, de nuevo para mí un grandísimo placer volver a agradecer la presencia física y la presencia virtual, volver a aparecer vuestra valiosa atención. Espero que os haya ayudado y que hayáis disfrutado algo. Voy a terminar con 2 poemas. Lo siento, pero tengo que terminar con 2 poemas que compendian el reto que Armando me ha puesto, o me puso: esperanza y resistencia. Solo la esperanza. Si la esperanza arropase con su manto escarlata nuestro desconcierto, no habría camino sin recorrer ni sueños imposibles. Solo la esperanza transforma en inofensivos traspiés las pavorosas simas y las temibles grietas. Solo la esperanza arremete contra un mundo de seres brillantes y huecos. Solo la esperanza colma todos los cálices. Solo la esperanza en un caballo blanco sin príncipes azules. Solo la esperanza, solo la esperanza. Si los sueños imposibles y los caminos sin recorrer nos expulsasen de nuestra humanidad, no habría mantos para resistir la crudeza invernal de la existencia. Solo la esperanza contra la indiferencia cósmica ante nuestro bello y azulado hogar. Solo la esperanza nos acerca al horizonte, arrojándonos a lo desconocido con una sonrisa. Solo la esperanza contra el extrañamiento. Solo la esperanza contra el sinsentido y el caos. No la confundamos con un mero esperar el futuro. Solo la esperanza. Solo la esperanza. Somos la resistencia. La resistencia somos nosotros, los que nos arrancamos indiferencias, pasividades, rendiciones y miedos del frágil tejido de la existencia. La resistencia somos nosotras, las que retiramos odios, muros, vallas e ignorancia con nuestras propias manos.
Resistir no ayuda a saber, sino cómo hacer camino, cómo estar vivo, presente. Es una lucha desigual e imprescindible, una esperanza que se hace más y más grande y más fuerte. Resistir nos permite llegar al confín del postrer anhelo, a la última frontera entre dolencia y salud, muerte y vida, saqueo y legado, distancia y abrazo. La resistencia somos nosotros, los que no queremos vivir sin seguir creciendo, amar sin seguir sosteniendo tanto lo que vaga libre más allá de las nubes, como lo que queda asido a la suela de nuestros sueños. La resistencia somos nosotras, las que creemos a veces contra toda evidencia en un futuro deseable, sin colapsos sociales ni climáticos, sin distopías ni horror, donde habiten seres más sabios, más humildes, más humanos. Muchas gracias. Me preguntabas por el tema que en los 4 grandes retos, evidentemente quedaban retos. De hecho, en un momento dado, yo creo que en un momento dado de mi exposición digo, hombre, podía haberse hablado también de las desigualdades socioeconómicas, de la desigualdad de género. Hay desigualdades. También es verdad que cuando he planteado el tema de las migraciones como hiperobjeto, como un hiperreto, también lo he basado mucho como un espacio en el que es muy fácil de tocar el problema de las desigualdades, el problema de... Entonces, lo he tocado de 2 maneras y de 2 formas diferentes. Por supuesto que es un problema enormemente importante, pero sí lo he querido tocar en 2 maneras, con una parte importante de cuando, no sé, definía ese objeto de migraciones, que era mucho más, y luego, pues eso, que hay desigualdades tremendas en el mundo, ¿no? Yo creo que el tema de la desigualdad, para dejarlo un poco, a mí me parece, como en otras cosas que he dicho, que el tema de la desigualdad, si en una conferencia como esta hablas de la desigualdad, ya no hay otra conferencia. Quiero decir que si te metes en el tema de la desigualdad, tiene para una charla, para poemas, para debates y para denuncia, evidentemente, esa infamia. Posiblemente en algún otro momento se podría tratar, pero ahora el haberlo puesto como un elemento más, me parece que precisamente por esa importancia que tú le das y que tú sabes que yo también se la doy, pues posiblemente habría que sacarlo fuera y tratarlo en profundidad, porque evidentemente es una herida durísima. Me pregunta que un poco como lo que pone en el infierno de Dante, olvidar toda esperanza, que mientras los poderosos de la tierra están donde están y lo dominan, tanto en lo político, con dictadores en muchos y en grandes países, y luego el tema de la industria también, con otros también autoritarios en la industria, como ponía el ejemplo de Amazon, pues que realmente no hay esperanza. Bueno, yo creo que la esperanza no solo depende del obstáculo que tienes delante o de la dificultad que tienes delante. Yo creo que la esperanza es un proceso, una manera yo creo que es una manera de estar en el mundo. Ante esas cosas se puede estar, digamos, desesperanzado. El problema de la desesperanza es que es difícil actuar ni en lo local, ni en lo individual, ni en lo social, es muy difícil actuar porque la desesperanza realmente me frena, porque si no tienes esperanza de poder cambiar nada,
pues la gente no se pone en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que la esperanza es precisamente por eso, porque hay poderosos que es muy difícil atajar sus felonías, porque hay empresas que es también muy difícil atajar su poderío, pero yo creo que en un momento dado, yo creo que digo que me movía en un optimismo de bajas expectativas, evidentemente. Siempre hemos mantenido un poco el debate, como he mantenido el debate con otras personas, del tema de, joder, esto es una gotita en el desierto y tal. Dice, sí, pero joder, es que nos está cayendo un chaparrón, que una gotita. Sí, es verdad, Carlos, es verdad, y yo soy consciente, pero me parece que ante los grandes retos que ahora nos parecen imposibles y que posiblemente, bueno, pues sean imposibles, hay que mantener la esperanza de que algo se puede cambiar, y frente a empresas tan agresivas y tan agresivas como Amazon, también hay otro tipo de empresas que intentan manejarse con otros códigos, ¿no? Y frente a políticos absolutamente nocivos, pues hay otros políticos que intentan moverse con otros códigos. Bueno, yo creo que es al final nos movemos siempre en lo que no sé, en lo que decíamos, en un optimismo seminal, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de semilla, ¿no? O sea, vamos a poner una semilla. Bueno, de alguna manera, semillas tenemos que poner, porque es que si no, ni ahora ni dentro de 50 años va a crecer nada, ¿no? Entonces, bueno, al menos seamos sembradores, al menos tiene que haber sembradores. Y bueno, yo me quedo ahí, me quedo con la esperanza y con el sembrado, aun sabiendo que lo que tenemos enfrente son poderes que a corto plazo son difíciles de manejar. Pero bueno, a corto plazo también caen cosas y no sabemos muy bien, no tenemos tan clara la clave del futuro. En clave pesimista, perdona que me estoy alargando un poquito, en clave pesimista es que es muy fácil, es lo que comentaba yo con alguno de mis poemas, Carlos. O sea, es que el pesimismo es dificilísimo, es que es tan claro, no hay más forma de cogerlo. El optimismo siempre tiene que estar ahí como jugando al buenismo, no sé qué, pero el pesimista tiene todos los datos y todos los sitúa encima de la mesa y no puedes decir que tienes razón. Bueno, pues a mí no me vale. Bien, tenemos aquí un comentario, pregunta por internet, que es interesante. Ha tocado el tema de la resistencia, dice, somos la resistencia y esto supone un ataque. Era bastante ataque la vida que vivíamos como absortos en un camino sin sentido y ahora vislumbramos nuestro real propósito. ¿En qué nos convertiremos después de esta resistencia? Bueno, ¿en qué nos convertiremos? Bueno, ¿en qué deberíamos convertirnos? Vamos a ver, yo cuando hablo del tema de la resistencia siempre, como que históricamente es algo pequeño que se enfrenta a algo muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues la resistencia es decir, bueno, sé que me vas a pasar por encima, pero yo a pesar de todo voy a intentar, voy a pensar que puedo incordiarte, voy a pensar que puedo cambiarlo. No es un concepto demasiado optimismo el de la resistencia. Un concepto optimista es la victoria. Eso es un concepto optimista. Vamos a ganar. Yo por ahí no me he metido. No me he metido. Yo no hablo de ganar porque me parece que no
no hay mucha simetría en esto. Pero me parece que resistir es importantísimo, porque resistir nos da dignidad. No sé en qué nos vamos a convertir, no sé si vamos a ser mejores o peores, pero resistir, la esperanza activa y la resistencia nos hace dignos. Y a mí eso por lo menos me vale. Luego no sé lo que conseguiremos, en qué nos convertiremos, pero de momento en seres con dignidad seguro. Preguntan que, digamos que al poner esos 4 grandes retos que he querido de alguna manera ponerlos a la palestra y contestarlos un poco a cada uno de ellos, decían que lo ideal sería atacarlos los 4 en su conjunto, los 4 a la vez. Pero si no es posible, si priorizara, ¿cuál priorizaría, no? Esto es lo del... Una buena pregunta, una buena pregunta. Vamos a ver. Hombre, yo creo que al final, aunque parezca que no, que es un tema como de medio plazo, a mí me parece que el tema del cambio climático es algo que si no se hace nada, otra cosa es que se vaya haciendo, que se pueda hacer, que tal, pero si al final le seguimos dando patadas al balón y lo que íbamos a hacer el 20, le damos una patadita al 25, y cuando va llegando el 25, le pegamos otra patadita al 30, y cuando va llegando el 30, le pegamos una patadita al 50, pues a mí me parece que el tema del cambio climático es un sí o un no para la humanidad, no para el planeta, que yo siempre he pensado que un cambio climático seguirá habiendo animales, tendrán 12 piernas, 4 orejas, serán verdes, amarillos o no sé qué, cambiarán las cosas, pero habrá. Ahora, lo que ya no es tan fácil es que haya seres humanos. Entonces, eso me parece muy, muy importante, digamos como horizonte, pero claro, es muy fácil darme duro con esa respuesta diciendo, hostia, ¿es que la democracia no te parece un tema importante? ¿Cómo vamos a ir con sistemas autoritarios? ¿Se puede ir con un sistema autoritario y luchar contra el cambio climático? Esa es la forma que queremos. No, pues no, claro que no, ¿no? Que las tecnologías dependen, que nuestro futuro lo estamos poniendo en manos de las tecnologías, es que es evidente, lo estamos poniendo en manos de la tecnología. Claro que son importantes las tecnologías. Son importantes hasta para los que dicen que no, yo no entiendo nada de tecnología, no me parece importante. Son importantes, vivimos de eso, es que no hay otra, no tenemos ninguna, bueno, nunca lo han tenido. O sea, la humanidad ha sobrevivido porque ha tenido tecnología. Si no hubiéramos sido capaces de hacer la rueda, no hubiéramos quedado en un árbol y posiblemente no hubiéramos salido del simio que somos, ¿no? O que éramos. Entonces, es evidente que también, pues, ¿cómo no es importante eso? El tema de las migraciones, pero pues es que volvemos a lo mismo, es que no hay sociedad sin migraciones, nos hemos construido emigrando. Esos primeros sapiens en África que emigraron para un lado, para otro, plum, siempre. Ahora, es que nunca la humanidad se había planteado un tema, no, sí se lo había planteado, con el tema de la guerra nuclear, evidentemente. Hasta que no llega la guerra nuclear y no llega el tema este del cambio climático brutal que puede haber, nunca se había planteado la humanidad como humanidad, el decir, es que puedo desaparecer, ¿vale? Entonces, pues no sé, no te he contestado, pero más no he podido hacer. Yo quería preguntarte una cosita. Yo pienso que utopía significa que todos nosotros somos utópicos, si no, no hay utopía, claro. Y habría que vencer el cinismo, habría que vencer esa falsa sabiduría, esa acumulación de datos, es decir, nosotros tendríamos... Y me gusta el hecho de que hayas introducido poesía. Algo tan... la hermana pobre de todo.
y vemos a Amanda Gorman, digamos, en la Super Bowl, una chica joven, afroamericana, recitando poesía en la Super Bowl, recitando poesía en Joe Biden, digamos, elección, ¿cómo se llama eso? ¿Sería posible en España? ¿Sería posible en el Congreso que tú vayas allá y recites poesía? ¿Sería posible que en la televisión nos dieran más que datos? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Sería posible perderle el miedo a la poesía? Es un temazo, que dirían los chavales ahora, un temazo. Pues sí, yo creo que es muy difícil. En España yo creo que sí sería muy difícil. Y mira que España es un país que siempre ha dado poetas y se hace mucha poesía y muy buena poesía. Y poesía como, sí. Como música, como... Sí, bueno, pero sí, efectivamente, o arte, pero bueno, evidentemente, si pensamos en eso, que antes lo comentábamos, ¿no? A mí me parece que sería casi imposible, porque si alguien... O sea, aquí solo saldría la poesía no sé, en la política o en tal, pues como una butad de alguno de nuestros políticos más, pues eso, más ocurrentes. Se vería así, porque no, yo creo que no hay cultura de poesía, no hay ahora cultura de poesía social. Es que no quiero hablar de poesía social ni de poesía política. Poesía en lo social y poesía en la política. Que lo hubo. O sea, cuando aquí estamos en los últimos años de la dictadura o los primeros, la poesía estaba muy presente en todos sitios. La gente luchaba con poemas. Y luchaba y estaba en el debate público, y podría haber estado en cualquier gran evento, y de hecho estaba más. Ahora no, ahora lo que pasa es como que la poesía, como otro tipo de cosas, está como, bueno, sí está muy bien, pero en el mundo privado, en el mundo local, tal, pero en el mundo político las cosas tienen que ser más serias. A mí me parece una gran equivocación, porque el lenguaje poético siempre ha sido muy preciso. Podemos pensar que lo más preciso es el lenguaje de ensayo, el lenguaje filosófico. No, nunca lo ha sido. O sea, el lenguaje más preciso, más concreto, más denunciante, siempre ha sido la poesía, tradicionalmente, desde hace 3000 años. O sea que yo creo que, pero no está ahí, no está ahí todavía. A mí, vamos, lo que tú dices, a mí me ha parecido maravilloso el tema de decir, bueno, realmente eso, que el día de la elección de Biden, o que en la Super Bowl, que una chica joven ahí leyéndose un poema, me pareció maravilloso. Me parece que eso puede ser posible en Estados Unidos, con todas sus contradicciones, con todos sus problemas, pero es un país tan potente en lo que hace, en lo que dice, en lo que... no sé, quiere decir que con ese descaro y esa falta de hacer el ridículo, que decía en una de las poesías, nosotros en Europa y en España, eso de hacer el ridículo, o sea, pensar en una poesía nos parecería ridículo. Los americanos no tienen ese tipo de ridículo, y como no lo tienen, pueden hacer cosas magníficas. Y yo creo que esa poesía puesta ahí en un gran evento o en dos grandes eventos me parece fantástico. Creo que estamos lejos aquí. Bueno, pues ya ha llegado nuestra hora. Normalmente nos gusta aquí terminar a la 1:30. Quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí presencialmente, sobre todo a ti, Luis Miguel. Gracias por tenerte aquí. Espero que no sea que te tengamos más veces. Muy bien, muy bien. Es un disfrute. Y también a todos aquellos que nos habéis visto por internet, dar las gracias. No es lo mismo, no es el mismo calor, pero también. Es decir, el tiempo y espacio se superan con el corazón y con el sentimiento.
Entonces, deciros que la conferencia se ha grabado, la vamos a editar un poquito y en unos días ya la tendréis en nuestra página web de tallerdeespiritualidad.es y ahí ya la podéis compartir con vuestros amigos o volverla a escuchar porque tiene mucho contenido. Gracias a todos y nada, que tengáis una semana maravillosa. Gracias. Muchas gracias.